Muy, pero muy buenos días, bendiciones, bendiciones a toda esa hermosa gente que en esta mañana está con nosotros en nuestra cápsula Mi Pan Diario. Ese pancito que desciende del cielo y es una palabrita clásica que papá nos dice. Esta mañana nos recordaba acerca de la independencia. Creo que un tema supremamente importante para que nosotros analicemos un poquito según las escrituras qué tiene que ver con nosotros los hijos del Eterno. Bueno, soy la profeta Leonor Santa María desde Miami, Florida. ¿Y tú? Apóstol Dr. José Ramón Santa María. Así que hoy es un lunes de un inicio de semana extraordinario. Vamos a prestarle atención a lo que dice las escrituras con relación a esta palabra y vamos a desglosar para que hoy por lo menos empecemos una semana de mucha, pero mucha bendición, teniendo en cuenta todo lo que papá quiere para nuestras vidas. Sí, efectivamente, hoy es un día, el día de la independencia de los Estados Unidos, la independencia de la corona inglesa que le imponía normas, impuestos injustos. Pues hoy estamos celebrando esa independencia. Y la independencia lógicamente trae libertad, porque el pueblo es libre no de la esclavitud como esclavo, pero sí de normas absurdas, contrarias en contra del pueblo, impuestos que no son normales, sino que subyugan al pueblo y le quitan todo su trabajo. En fin, hay una libertad. Es decir, el pueblo es libre como en cualquier país del mundo que ha luchado por la libertad, por la no dependencia. Colombia, digamos, se liberó con Simón Bolívar del lazo, del peso firme que tenía sobre Colombia, España y sobre todos los países, de la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces, eso trae libertad. Entonces, si nosotros el Padre nos ponía, bueno, el pueblo, el mundo festeja un hecho que sí debe festejarse, porque es un hecho loable. Exacto, honroso. Exacto, que un pueblo sea libre, no sea dependiente de otro estado, ¿no? Que lo esclavice prácticamente económicamente y con impuestos. Entonces nos recordaba que lo que Él hizo, la libertad que nos dio, Él nos liberó de la esclavitud y del pecado, de la muerte. Y a veces se nos olvida, eso se pasa por alto y no tenemos un recordatorio permanente, que lo deberíamos tener, porque eso es lo que nos dio vida y nos dio vida eterna. Exacto, y es que eso es algo que nosotros en el día de hoy debemos celebrar, no tanto la fiesta, porque tal vez tú vives en cualquier otro país diferente a los Estados Unidos, pero es un símil que el Padre esta mañana nos recordaba. Qué hermoso es saber que la redención trajo la libertad total, plena y absoluta, y nos devolvió los derechos legales que el Padre había determinado para nuestras vidas como pueblo. Entonces quiere decir que yo hoy no celebro lo que todo el mundo celebra, yo hoy celebro la bendición de saber que fui libre y que tengo derechos legales establecidos por el Padre Celestial, que los debo disfrutar a plenitud. Entonces creo que hoy vale la pena como tener ese concepto o meditar qué tan libres realmente nosotros somos. ¿Verdaderamente caminamos en libertad o estamos en esclavitud todavía en nuestra mente con relación a los recursos, con relación a la finanza, con relación a muchos temas que afectan la parte emocional de las personas? Pero en este momento el Padre, al recordarnos eso que hoy se celebra aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, venía a nuestra mente, era la redención, el beneficio de la redención. Hoy somos libres, nacimos de nuevo y hoy debemos celebrar, traer a memoria todo lo que la palabra dice acerca de la redención. Vamos a leer el texto para ver qué es lo que el texto nos amplía un poco más con relación a la libertad que el Padre hizo y provocó sobre nuestras vidas y los derechos legales que se activaron y que están en tus manos. Eso es lo que debes recordar, traer a memoria, hacer una lista cuáles son tus derechos y por qué tienes que celebrar en el día de hoy o por qué debes celebrar en el día de hoy. Sí, es importante este tema. Dice en la palabra en Colosenses 2:13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida
juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Exacto. O sea, así como esos gobiernos subyugaban al pueblo, ¿no? Que le ponían impuestos, decretos, leyes que le eran contrarios, que eran perjudiciales, así también Yeshua, como dice aquí, y vosotros estando muertos en pecado, anulando las actas de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria. Imagínate. Y los clavó en la cruz. O sea, hizo una liberación total de nuestra vida, del pecado, de la muerte. De la enfermedad, de la carga, de la aflicción. Algo grande que nosotros se nos olvida y lo pasamos por alto, no lo tenemos en cuenta como esa realidad que nos dio vida eterna. Por eso la palabra dice que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino está en los cielos. Porque nosotros, los nacidos de nuevo, sabemos que vivimos en la tierra, pero no debemos vivir de acuerdo a las leyes. Sí, las leyes hay que cumplirlas, pero no las circunstancias adversas que se presentan, a las situaciones anómalas que se presentan en el mundo diariamente, sino nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la verdad del Padre. Eso lo hemos dicho 50,000 veces y lo repetiremos permanentemente, porque esa es la clave de todo, que nosotros no podemos someternos a la realidad del mundo, a los problemas que existen, porque nosotros fuimos liberados de todos ellos. Nosotros tenemos el poder y la autoridad para corregir cualquier anomalía que se presente en nuestras vidas. Exactamente. Tenemos ese poder, pero tenemos que ejercitarnos. Entonces, esa es la palabra que es importante para nosotros. Dice en el libro de Juan, en el Evangelio, dice en el capítulo 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea que nosotros, para poder vivir permanentemente en libertad, tenemos que vivir en la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? La verdad es relativa. Lo que es para mí verdad, para ti de pronto no es verdad. Pero hay una sola verdad, que es Yeshua. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Exactamente. Entonces tenemos que vivir ¿en qué? Vivir en Él. O sea, vivir en la palabra. ¿Y cómo porque vivimos? Él es el verbo que se hizo carne. Exacto. Y habitó aquí en la tierra y habita entre nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo vivimos en Él? Cuando la palabra te ha sido revelada. Cuando tú tienes una verdad revelada, la verdad revelada te hace libre. Fíjate que muchas veces nosotros tratamos de convencer a los seres humanos mostrándole la historia de la teología bíblica, y es bueno, y es extraordinaria. Pero escucha, si tú oyes una historia, se te queda como una historia en tu mente, en tu recuerdo. Tienes un conocimiento vasto, pero la historia tiene que ser revelada. No debería ser una historia. Cuando tú tienes revelada la verdad te hace libre. ¿Libre de qué? De los errores en que hemos vivido. Pero nosotros empezamos a acusar a los pastores, a las iglesias, a los miembros de la familia del Eterno, que viven en religión, que viven en esto, que viven en lo otro, que viven en tal, que viven cual. Pero ese no debería ser la prédica nuestra. La prédica nuestra debería ser basada en la revelación que cada uno de nosotros tenemos con relación a la verdad, que lo podemos probar por las Escrituras. Porque cuando tú le hablas a una persona acerca de la verdad que dice la Escritura con relación a lo que las personas están haciendo, entonces la única forma como las personas pueden entender. Pero si les metemos una cantidad de teología, vuelvo y te digo, es muy bueno saberla, conocer la historia de los pueblos, de qué pasó con Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que tenemos que enseñar a un pueblo a cómo vivir un día a la vez. ¿Cómo tú vivirías el día de hoy? Hoy es un día de celebración para nosotros. Yo no sé para ti cómo lo sea. Yo no te puedo obligar a ti a que tú celebres hoy si no entiendes esto. Si tú entiendes el derecho legal de la libertad, de la independencia, que nos hicieron independientes de la esclavitud del mundo, del sistema de este mundo, y Yeshua, a través de su redención,
nos hizo independiente de ese yugo. Debemos respetar las leyes humanas y no debemos meternos con eso, pero nosotros creamos nuestro propio mundo de acuerdo a nuestro propósito de vida. Entonces creo que cuando uno confronta a una persona y le dice, mira, lo que estás viviendo no es así por esto y esto y esto y esto, en lugar de hablarle acerca de la historia bíblica. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona cuando reconoce qué es lo que está pasando con su vida, es la forma de hacer libre, de hacerse libre. Y yo creo que este es un día y esta es una semana que debemos empezar con el pie derecho, diciendo, wow, yo tengo que revisar mi vida para darme cuenta en qué todavía estoy en atadura, para soltarlas y poder vivir acorde a la voluntad del Padre Celestial y vivir libre, porque es que cuando vivimos libre, las cargas no nos tocan. Pero hay personas que viven tan cargadas, que es triste, porque pasa 1 año, 2 años, 3 años, cuando vengamos a ver, pasaron 70 años, no nos dimos cuenta, y ¿qué sucede? Hemos perdido lo mejor de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que papá nos hacía hoy cuando nos hablaba que miráramos lo bonito de la independencia? Eso ministró mucho nuestro corazón, porque entendimos el gran privilegio que era nosotros haber sido libres de toda esclavitud, de todo yugo, y pasar a una temporada y a un momento de gloria donde empezamos a descubrir quiénes somos para vivir conforme a nuestro propósito. Sí, es que no podemos vivir como le pasó al pueblo hebreo cuando fue sacado de la esclavitud de Egipto. Ellos tuvieron por 400 años esclavos, y cuando salen a la libertad tenían todavía la mentalidad de esclavo. Y entonces por eso llegaron y se rebeldizaban porque no tenían la capacidad para poder desarrollar sus labores diarios en libertad, sino que estaban acostumbrados a que le dieran las lentejitas y la carne, entonces por eso se murmuraban contra Moisés y decía que nos sacaste de allá de Egipto, ahora estamos padeciendo hambre, que fue cuando le mandaron el maná, el Padre. Pero todo era queja porque tenían la mentalidad de esclavo. Entonces así pasa con nosotros. Si nosotros como no cumplimos la palabra en el sentido, primeramente no tenemos revelado cuál es nuestra verdadera identidad, y si, aunque la tengamos revelada, si no transformamos nuestra manera de pensar como lo exige la palabra, que lo transformemos, es decir, que todo lo que está en el espíritu, todo lo que sucedió con el nuevo nacimiento, lo traigamos a la parte mental para poder caminar en esa verdad del espíritu, y adquiramos el estilo de vida de un ciudadano del reino para vivir en la dimensión de sobrenaturalidad. Si no lo hacemos, aunque hayamos nacido de nuevo, seguimos siendo esclavos. Aunque en el espíritu estemos libres, en la parte mental, en la parte carnal, en la parte que es lo que nosotros tenemos que vivir en la tierra hasta que nos vayamos con el Padre, ¿no? Pero mientras tanto tenemos que disfrutar en la tierra, y si no tenemos esa mentalidad libre de la esclavitud, vamos a permanecer en esa esclavitud y no vamos a poder disfrutar de la herencia que hay que disfrutar desde ya, porque nosotros tenemos que disfrutar la herencia no cuando nos vayamos, cuando nos moramos, sino empezar a disfrutar aquí. Exactamente. Entonces, ¿qué te dejamos en el día de hoy, lunes, para empezar la semana? Que analices, que medites, que pienses, que tengas una reflexión personal y digas, wow, definitivamente si el Padre me hizo libre, yo debo revisar si verdaderamente aquí en mi mente estoy libre de esas cantidades de pensamientos que vienen a nuestra mente, que nos esclavizan, nos atormentan y no nos dejan vivir una vida en paz. Así que esperamos que empieces esta semana con el pie derecho, como te lo dije ahorita. Bendiciones para ti, para toda tu familia, que lo disfrutes y que le saques partido a esta palabrita clásica que papá nos ha traído hoy. También te quiero invitar a nuestra página web mypanglobal.org, www.mypanglobal.org. Y solamente te voy a decir algo, te invito hoy a que vayas a nuestra librería virtual, que mires a los intercesores proféticos, que entiendas que nosotros tenemos una casa paterna donde nos congregamos todos los jueves, 8 de la noche, hora Miami, que están los niños, los jóvenes, pero voy a hacer hincapié básicamente en nuestra librería virtual. ¿Y por qué voy a hacer hincapié hoy en la librería virtual? Déjame decirte, ahí está todo lo que nosotros hemos escrito por tantos años, desde que vivimos en este país maravilloso,
Todo lo que hemos escrito lo hemos colocado en nuestra librería virtual para que tú puedas adquirirlo y así puedas sacarle provecho a lo que el Padre nos ha dado, y lo que haga parte de tu vida, tómalo, y lo que no, pues déjalo. Pero ves a nuestra librería virtual www.mypanglobal.org. Bendiciones y que tengas un inicio de semana extraordinario. Bendiciones a todos. Bye.